Hey, ¿qué tal amigos y amigos de YouTube? Un placer volverlos a saludar aquí de vuelta con esta triple comparativa. Muy buena, audífonos eh, excelentes, la verdad, muy buenos audífonos independientemente del precio. Y primero que nada, como siempre, vamos a empezar con unos pequeños disclaimers. El primer disclaimer sería que el Sennheiser IE900 y el Mado Type 622 son míos, yo me los compré. Y el Helios, el Symphonium Helios, me lo prestó un amigo. Este amigo de hecho fue el que salió en la prueba audiófila hace algunos años. Y si no me equivoco es el creador del grupo de Facebook de Underground Audio. Ahí por si lo conocen, si lo saludan de mi parte. Si se lamentan de mi parte también. Y bueno, el segundo pequeño disclaimer es que a pesar de que el Sennheiser IE900 y el Mado Type 622 son míos y los tengo ya desde hace tiempo, como los usé muy poco, yo siento que a los tres los voy a agarrar básicamente en el mismo nivel. Los agarré en el mismo nivel para este review. O sea, de conocerlos. Y el tercer y último disclaimer es que en el IE900, en la presentación, básicamente incluí una sección o la sección del IE900 de la presentación del IE900 es un poco larga porque también mencioné unos puntos para poder identificar los IE900 falsos, porque pues obviamente estos son verdaderos para que los vean bien, porque pues obviamente es un audífono, un modelo que sí se puede falsificar muy rápido, o sea, muy fácil, que hay muchas falsificaciones, obviamente si sabes qué buscar y sabes los detalles, pues nunca te van a engañar. Entonces, a lo mejor por eso tarda mucho la review, porque yo creo que como una tercera parte va a ser hablando de eso, del i900. Entonces eso se lo pueden saltar si así lo desean. Y bueno, sin más que decir, empezamos con la presentación. Y bueno, del Helios, pues como no es mío, pues no tengo todo su paquete. Pero pues, el que sí tengo rápidamente pues va a ser el IE900. Ahorita vemos el paquete y posteriormente pues ya vemos los audífonos más de cerca, ¿vale? O sea, el paquete de los dos míos y después vemos ya más de cerca. Como podemos ver, aquí está esto. Ojo, hijos, esta cosa de aquí, este de aquí, el número, creo que me parece que es este. Y ahorita lo vamos a ver. Ahí voy, pinche. El del código de barras, el que está abajo del código de barras, tiene que coincidir con dos cosas para que sepan que son originales. Porque acuérdense que hay muchos IE900 chafas. Acabo de ver uno en Facebook Marketplace hace unos meses. Bueno, que estuvo en venta hace unos meses. Y decía que era nuevo. Y lo estaban vendiendo creo que en 18,000. Decía nuevo y todo. Y me parece que ya se vendió. O sea, porque ya no lo veo en Marketplace. Y es como que, güey, o sea, era claramente chafa ese IE900. Y hay muchos IE900 chafas. Entonces tengan mucho cuidado porque, por Dios, o sea, esa persona, alguien ya se apendejó y perdió 18,000 pesos. Entonces ustedes no se apendejen. Pero ahorita aquí lo vamos a ver más o menos algunos tips por si se van a comprar un IE900 que no sea pirata, ¿vale? Bueno, pues ya abrimos la caja. Pues aquí viene y pues ya, mira, aquí tienes los piratas también traen estos, entonces no se apendejen. Entonces levantas esta pestañita y va a venir aquí como con una madre. Y aquí es donde vamos a ver las primeras cosas. Mira, vamos a verlo, ¿no? Aquí dice 0570. La terminación del serial es 0570. Y la terminación del serial aquí es 0570. El que está aquí abajo de las... bueno, si quiero enfocar alguna vez, pues sería ahí, ¿no? Abajo del código de barras, perdón, también es 0570 la terminación. O sea, primero que nada tienen que coincidir esos dos. Y en el estuche también viene 0570. O sea, tienen que coincidir los tres, ¿ok? Tienen que coincidir los tres. Esa es una de las principales. El otro es que igual aquí, donde está, pues que venga algo escrito, porque en los chafas luego no viene nada aquí escrito y pues ya de ahí es como que, güey, no mames. Otra cosa es que me parece que los chafas de aquí, me parece que viene 21 de abril de 2023, 2022. Muchos chafas dicen eso. O algo así, algo de abril. Y casi siempre dicen eso. Y de nuevo, o sea, pues que venga llenado y que las tres cosas coincidan. O sea, eso es como que de entrada. Otra cosa es que, de hecho, si vemos las almohadillas, si no viene el es porque la estoy usando. Estas son las almohadillas de Memory Foam. Como pueden ver,
las de Memory Foam son aplanadas. O sea, ven como usualmente las de Memory Foam pues obviamente son como que redondeadas en la punta, pero las Sennheiser originales son aplanadas. Y otra cosa que tienes que tener en cuenta es que ven los orificios como se ven bien hechos. O sea, los orificios de aquí, de estos triangulitos que tienen las Memory Foam y las de silicón, están bien hechos. Porque las chafas, hay unas chafas que ya vienen con estos planos, pero luego se ve los orificios pues se ven de mala calidad. O sea, no se ven precisos, o sea, bien hechos, ¿ok? Esa es otra cosa. También otra cosa que se pueden dar cuenta es que si se dan cuenta aquí los tamaños, que por cierto están al revés, los tamaños de grande, mediano, pequeño, pequeño, mediano, grande, si se dan cuenta, esto de aquí es acabado mate, pero las bolitas son brillantes. Ya ven cómo reflejan. Y en unos chafas, muchos chafas, no son reflejantes. Los tamaños así son también mate. Entonces son un montón de cosas que pueden usar para pues para ver que son chafas. O sea, por Dios. Aquí si se dan cuenta, el que limpia de Sennheiser pues está, o sea, se ve original. Los chafas también tienen como una línea en medio, pues porque no están bien hechos, obviamente. O sea, el acabado pues no está al 100, no está de calidad. Y si sacamos todo esto, viene abajo algo para limpiarlo, que obviamente también tiene el logo de Sennheiser, y algunos chafas pues lo tienen pues chueco o no se ve bien hecho, ¿no? Y el manual, que si nos damos cuenta, bueno, de hecho lo podemos ver aquí, pero bueno, lo voy a sacar. El manual, si nos damos cuenta, esta es la primera versión de los Sennheisers. Estos Sennheisers fueron hechos en Alemania, es la primera versión. Y si se dan cuenta, la primera hoja está un poquito más cortita que la segunda, ¿ya viste? Bueno, más bien la carátula está un poquito más corta que la primera hoja, que el contenido un poquito. Eso también quiere decir que son originales, porque los chafas vienen del mismo tamaño, así. Los originales vienen así. Y te digo, esta es la primera versión de los Sennheiser, los que tengo estos, hechos en Alemania. Los más actuales, los hechos en Irlanda, me parece, algo así, está todavía más así. O sea, todavía se ve más diferencia entre la carátula y la primera página. Y además, esos más actuales también el estuche viene negro. Pero yo tengo de nuevo esta versión pues hecha en Alemania, que pues en teoría es mejor construido o algo así, eso es lo que dicen. Pero es una versión, o sea, son varias versiones y como pueden ver, o sea, son un montón de cosas. Y ahorita vamos a ver también en los audífonos. Y bueno, ya los abres y pues aquí van a tener obviamente los tres cables. Bueno, uno va a venir acá. Acá. Pero esto es algo genial, que obviamente viene la versión con 3.5, la versión con 2.5 y la versión con 4.4, que es la que he estado usando. De los cables, o sea, vienen tres cables, lo cual lo hace muy flexible y eso está muy genial. Y otra cosa a tener en cuenta de que son originales es que, por ejemplo, estos cables de aquí, las orejeras no vienen con forma. O sea, las originales pues bien, tú les das la forma. Y los chafas siempre vienen ya con forma, o sea, siempre vienen ya así. Y si los mueves, pues vuelven a tomar forma. Los cables chafas, ya de ahí pues ya sabes que pues el cable chafa y muy probablemente también el contenido, ¿no? Y otra cosa, es que hay un montón de maneras de notar que son chafas, por Dios. Es que igual, esto de aquí, es que eso es un holograma, se ve muy pequeño. Precisamente es muy pequeño, o sea, y si le pones zoom, o sea, si lo ves en una foto macro, es muy detallado. Aquí lo que tiene un acabado detallado muy, en esa cosita pequeñísima que se ve ahí, que es el logo de Sennheiser, se ve muy detallado en esa parte del holograma. Y en los chafas también usualmente es un poco más grande el holograma. Entonces sí, hay muchas maneras de darte cuenta que son chafas. Pero y ahorita vamos a ver las de los audífonos, porque puede que alguien se haya comprado unos IE900 originales, por ejemplo en Amazon, y los haya regresado, le haya cambiado nada más el cuerpo, o sea, venga con accesorios originales y haya cambiado el cuerpo. Entonces por eso también vamos a ver ahorita que veamos el cuerpo, cómo identificar un IE900 chafa, ¿vale? Pero bueno, ese es como que lo que trae.
La verdad es que viene, pues viene el empaquetado, o sea, me gusta el empaquetado, o sea, no viene estúpidamente grande, trae lo que necesita, el estuche está bastante bien, de bastante buena calidad, y las almohadillas pues sí vienen nada más 6 pares, o sea, sí está un poquito jodido el asunto, pero están muy buenas, entonces yo digo que no hay problemas. Y ahorita también vamos a hablar del fit, porque yo siento que va a ser muy importante en los 100-900, sobre todo el fit del que te den. Y bueno, ahorita vamos a ver ya rápidamente lo que viene en el Mado. Como podemos ver, su caja muy seria, la verdad es muy, muy bonita, no trae muchas cosas, no trae su código de barras. Y pues este ya también lo sacas así, y en la parte de aquí, que usualmente se atora, entonces lo tienes que estar sacando. Después de mucho pelear salió, y aquí es donde vienen los audífonos, o sea, nada más vienen los audífonos así, pero pues sí está medio atorado en la parte de arriba. Y en la otra parte viene aquí su estuche, bastante bonito también. Y aquí van a venir dos cables, que por cierto ahorita no los tengo aquí, pero viene el 3.5 y el 4.4 también. Y vienen estas almohadillas. Bastante sencilla la presentación, la verdad, del Mado, pero eso lo vemos muy seguido con los audífonos hechos en Japón, como que son muy 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 sencillos su presentación. Y algo que tengo que mencionar es que las almohadillas, si se dan cuenta, pues son, ahora sí que son formas normales, y en sí vienen con unas almohadillas. Bueno, Mado hizo unas almohadillas especiales para este modelo. De hecho, déjame ver, las tengo. Y aquí está, tienen unas almohadillas especiales. Bueno, no solamente para este modelo, pero pues para los otros modelos, porque tienen una boquilla de una forma distinta, y ahorita lo vamos a ver. Y entonces, y el problema es que estas no las incluye. O sea, estas, las boquillas especiales hechas para, pues para los Mado, no las incluye. Entonces las tienes que comprar aparte, y obviamente cuestan y son caras, y obviamente el envío y todo eso te van a salir bien pinches caras. Y eso, y nada más tienen dos. Ahorita estoy usando unas, pero nada más tienen dos pares, o sea, ni siquiera, no sé por qué trae, o sea, obviamente pues para que guardes más, pero nada más van a venir con dos pares. Como puedes ver, tienen la entrada ovalada, porque pues así es. Ahorita vamos a ver cómo son los Mado, pero sí, esos son aparte, los tienes que comprar aparte, las almohadillas especiales, y solamente vienen dos pares. O sea, también qué onda con eso. O sea, aparte de que está algo sencilla la presentación, no traen las almohadillas especiales. A veces sí son medio codos los japoneses. Bueno, primero vamos a darle una checada a los Mado. Como podemos ver, un diseño muy muy extravagante. Se ve claramente que son la marca hermana de Acostun, o sea, por el diseño. O sea, como pueden ver, es muy 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 bonito el diseño. Y a lo mejor al principio piensas que no van a tener el mejor fit del mundo, pero la verdad es que sí terminan teniendo un buen fit. La verdad es que no es tanto problema, aunque aquí pues sí se vea que la forma sea muy 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 extravagante. Aún así, créeme que sí no vas a tener problema con el fit. Incluso yo, que tengo oídos pequeños, no tuve problema, la verdad. Mientras uses unas almohadillas pues que no te queden tan grandes, porque si no obviamente sí te los van a empujar muy hacia afuera, ¿no? Pero por lo general van a tener un muy 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 buen fit los Mado, aunque sí sean un poquito gorditos y aunque tengan esa forma extravagante. Créeme que no deberías tener problema con el fit. Y pues, como pueden ver, el cable va a tener el dichoso Pentacon. Ay, cabrón, sí está bastante bien puesto. Entonces hay mucha gente que se queja, ¿no?, de esta entrada, de la entrada Pentacon, pero pues yo nunca he tenido problemas. Bueno, tampoco es como que he tenido muchos Acostun, ¿verdad? Nada más de la Acostun que he tenido, y de este modo pues yo no he tenido problema con la conexión. Y además de que pues está bien asegurada, es más fácil estarlo moviendo para acomodarlo. Lo único que pues no me gusta es que el arco con el que ya viene preestablecido el cable, pues como podemos ver está un poquito alto, pero aún así la verdad están cómodos, la verdad. Y pues el cable muy parecido a los cables pues que obviamente tiene Acostun, pues por ser su marca hermana. O sea, nosotros los Acostun pues aquí nada más dirían Acostun, dice Mado, pero pues es muy muy parecido, la verdad. Nada más que a diferencia de los Acostun, este cable es como que un poquito ligeramente más delgado, pero también se siente
un poquito más sedoso, me gusta más este cable. Tiene buen cable y como les digo, viene con el 3.5 y el 4.4. Y bueno, aquí tenemos a los Sennheiser IE900. Pues sí, bastante más pequeños a comparación de los más, o sea, sí están considerablemente más pequeños. Como pueden imaginarte, pues el fit es muy bueno en los IE900, la verdad. Yo creo que casi nadie va a tener problema con el fit porque son muy pequeños. Entonces personas con oídos muy pequeños como yo, pues para nada vas a tener un problema con estos audífonos. La construcción muy buena. Y si acaso lo único que me puedo quejar, por así decirlo, es que su boquilla, como puedes ver, o sea, de por sí son pequeños y la boquilla está muy corta. Entonces lo que tengo que hacer es, ahora sí traigamos uno de las boquillas, digo de las almohadillas originales de la que mencioné que estoy usando. Entonces se lo pones, ok, ¿no? Pero cuando lo pones completamente hay un problema, hay un riesgo de que, como es muy pequeño y esta parte, la boquilla es muy corta, puede que no te haga buen sellado. O sea, te da un buen fit, pero no te da un buen sellado. Entonces, precisamente sus almohadillas, ya sean estas o las otras de silicón, perdón, como pueden ver aquí, se puede ver que tienen una línea, ¿cierto? Se puede ver una línea adentro. Esta línea es para que se queden en cierto nivel. Por ejemplo, aquí ya entraron. Si se dan cuenta, estoy presionando y no bajan. Entonces es como el primer nivel, por así decirlo. Ups, ahí está. Y así los he estado usando. O sea, es como que el primer nivel. Y así haces que la almohadilla esté un poquito más alta. Digo, no es necesario que uses las originales, pero si vas a usar otras, pues te recomiendo una que sí están un poquito más altas para que te den ese sellado, porque va a ser muy importante de los tres. Bueno, como sabemos el sellado es muy importante, pero yo siento que precisamente por eso va a ser un poquito más esencial el sellado en los IE900. Y ya si te das cuenta, ya si lo aprietas, ya queda el nivel número 2. Pero sí es importante. Yo los usé en el nivel 1. Y bueno, hablar rápidamente de cómo reconocer unos IE900 originales. Lamentablemente aquí no se ve por la iluminación, pero en este hoyito que se ve, sí se debería ver, y es que sí se ve, pero en el día aquí no se ve. Tiene tapado, lo tiene tapado porque aquí se ve como un hoyito, y en los chafas, en este hoyito puedes ver por dentro, o sea, puedes ver, se puede decir que ya los cables, pero en los originales es que aquí no se ve, maldita sea. Sí, es que es por la iluminación, rayos. En los originales se puede ver que tienen un filtro blanco, entonces no puedes ver en el hoyito, a través del hoyito, tiene un filtro blanco, ¿ok? Otra cosa a tener en cuenta es que aquí el logo pues está tallado en el metal, o sea, lo puedes sentir. Y de hecho, como les mencioné, esta es la primera versión de los Sennheisers. El logo no está tan tallado, pero aún así está tallado, ¿no? En los chafas nada más está impreso, y la parte de aquí, lo que dice IE900 también, o sea, está tallado por láser, por así decirlo, más bien, o sea, para ser más precisos. Y de nuevo, en la primera versión, en esta también se siente, no tanto, en las versiones más modernas sí se siente todavía más tallado y hasta se ve más tallado, ¿ok? Precisamente lo hicieron pues para que sea más difícil de producir un chafa. Otra cosa, este es el lado izquierdo, como podemos ver, tienen esta bolita de aquí, está en el lado izquierdo, un lado negro en el audífono, en la línea negra es el izquierdo, y la otra línea roja en el derecho. No se ve por aquí. Mira, aquí sí se ve, de hecho, que tiene el filtro. Sí, era la iluminación. Aquí sí se puede ver el filtro que tiene, como puedes ver está tapado. Como podemos ver aquí, la boquilla está impresa en 3D y tiene 3 hoyitos muy pequeños. Si los puedes ver, los hoyitos muy pequeños. Sí, bueno, los chafas obviamente no tienen esos hoyitos. Y las versiones más modernas, además de también tener estos 3 hoyitos, pues en sí toda esa parte que está impresa en 3D tiene más textura. Y pues las impresas, las chafas, pues no tienen esos hoyitos. Y pues
son más, no tienen esa textura que tienen los IE900 más nuevos, pero la primera versión, como puedes ver, no está tan texturizada, pero sí tiene esos 3 hoyitos. Y para cerrar, pues nada más mostrar rápido los helios, que también tienen una forma un poquito rara, como que ovalada, que a lo mejor pareciera lo normal, pero sí están un poquito raros la primera vez que los ves. Como puedes ver, también están muy anchos. Hasta eso, esta parte no está tan ancho, pero ya cuando te das cuenta de esta otra parte y que la boquilla sí está algo larga, por eso precisamente ese es el problema de su fit, ¿no? De que sí está como que muy grande, pero sí están algo sucios, así me lo dieron, y ya también están algo flojos estos de aquí y se están despintando un poco, así que perdón por quemarte, valedor, pero pues no los puedo limpiar pues por eso de aquí, porque yo también ya está medio flojo lo de aquí. Pero si de por sí podíamos ver que los Mado ya eran un poquito anchos, pues los Helios son todavía más anchos. Si ven, usualmente esta línea en los audífonos es de esta línea para acá, para la derecha, es lo que va a ir ya dentro de tu oído, ¿no? Entonces si comparamos entre líneas y los ponemos lado a lado, pues podemos ver que en efecto los Helios tienen un fit bastante más profundo y un poquito más ancho, o sea, por Dios, ve esto. Entonces, sí, por eso es un poco muy problemático los Helios, su fit. Sobre todo si tienes oídos pequeños como yo, sí vas a tener un problema con estos. O sea, con estos sí tienes que buscar las almohadillas que básicamente queden a ras y además estén delgadas para que te queden, porque si no, de plano no los vas a poder, no te van a dar el fit. Pero hasta eso sí los puedes hacer funcionar, pero pues sí los vas a estar acomodando a cada rato y de nuevo las almohadillas que te queden muy a ras, ¿no? O sea, hasta eso no es imposible con oídos pequeños como yo, pero sí es algo que puede ser problemático. Definitivamente es uno de los puntos a tener en cuenta, puntos clave en el Helios, el fit. Si tienes oídos muy pequeños como yo, lo más probable es que te terminen siendo incómodos y termines dando mucha lata el fit. Por cierto, si se escucha un pequeño sonidillo ahí de fondo, es que tengo aquí el ventilador porque está haciendo ahorita mucho calor aquí en la Ciudad de México, pero pues obviamente tengo que tener todo cerrado pues para no crear mucho ruido, entonces se acalora más, por eso perdón si se escucha ese sonidito de fondo. Bueno, ya entrando en lo del audio, tengo que decir que esta vez usé pues básicamente para toda la review el topping E50 y L50, el combo de topping para la review. Ojo, esta vez sí usé 4.4. Bueno, es que el topping tiene el XLR, pero le compré un adaptador FIO para que pudiera funcionar con los 4.4 adaptado al XLR. Y en sí, hablando un poquito de eso, sentí muy poca diferencia, pero sí sentí un poquitito de diferencia entre el 3.5 y el 4.4. Para empezar, tienen la misma potencia, entonces en cuanto a potencia no se siente ninguna diferencia. Pero en cuanto al audio, digamos que le quita un pelito de brillo a los audífonos en general, y sí les controla también un pelito de esas sibilancias que si ya me han visto un video mío, sabrán que soy ultra sensible a las sibilancias. Entonces siento que me ayuda un poquito, pero de nuevo, o sea, la diferencia no es como que tan notable, y yo creo que cualquier persona que no sea exageradamente sensible a las sibilancias probablemente no note esa diferencia. Entonces digamos que no afectó mucho para la review, ¿ok? Eso es lo que quiero decir. Y bueno, mi PC como fuente de audio, archivos MP3, FLAC y DSD, pero casi todos son FLAC. Y mencionando otra vez al topping rápidamente, pues es un sonido neutro y obviamente le saca el 100% a todos los audífonos. Lo usé con el nivel medio del topping, pero le bajé 15 decibelios al DAC para no reventar los audífonos. No vamos a hablar de uno por uno completos, sino vamos a ir hablando del bajo de los tres, los mids de los tres y el high de los tres, ¿ok? Entonces, hablando de la potencia, el Helios es el que considerablemente más potencia necesita de los tres, mucho más potencia necesita. Después, el Type, y el Helios es cuádruple balanceado, o sea, es raro que necesite tanta potencia por ser balanceado, pero sí. El Mado Type 622 es un planar magnetic. Es el primer planar magnetic y el único que he probado así de esta gama, de aproximadamente $1000. El Helios $1100 aproximadamente. El Type
el Mado Type 622 de $850 a $1000, o sea, hasta cierto punto no puede considerarse como de alta gama o algo así, yo creo que sí. Y es Planar Magnetic, de nuevo, sí necesita algo de potencia, pero no tanta. Y finalmente el Sennheiser IE900, un Dynamic Driver, y casi no necesita tanto, o sea, no necesita mucha potencia para que lo muevas, la verdad está fácil de mover. Y aproximadamente está entre $1000 y $1500, depende de cómo lo encuentres. Pero por lo general sí, el Sennheiser es el más caro, considerablemente más caro que los otros. Y una última cosa a tener en cuenta es que estos tres audífonos, por lo general, a pesar de ser tecnologías distintas, son considerados por ser de los mejores en cuanto a detalles, en cuanto a tecnicismos en general. Por sus tecnologías, aunque sean distintas, son conocidos por ser tener muy buenos tecnicismos en general. Y bueno, como siempre comenzamos con el bajo. Vamos a empezar rápidamente con el Symphonium Helios. El Symphonium Helios es el que menos cantidad de bajo va a tener, pero aún así tiene una muy buena cantidad de bajo. La verdad es que yo creo que le puedes aventar de todo. Los tres audífonos en general les puedes aventar de todo, la verdad. Son excelentes audífonos. Pero de nuevo, mencionaba el Symphonium Helios, menor cantidad de bajo en general. Va un poquito más cargado hacia el subbajo, tiene muy buena extensión en el subbajo, como podrías esperar de esos balanceados. Muy notable ese subbajo, muy buena, excelente calidad de subbajo. El midbajo tiene buen golpe, buena profundidad, pero no es tan satisfactorio. O sea, me hubiera gustado que tuviera un poquito más de profundidad en el golpe para que fuera un poquito más satisfactorio y poder completar completamente al bajo. Pero aún así está bien, la verdad está bastante bien el bajo. Aunque si son basshead como yo o escuchan a lo mejor mucha música que sí necesite un poquito de bajo extra, a lo mejor sí vas a sentir que en esas canciones especialmente sí les va a faltar un poquito de bajo, pero por lo general para otras cosas como rock, jazz, blues, metal, música clásica, no vas a sentir que le falta bajo. La verdad sí tiene una buena cantidad de bajo, está muy equilibrado en general y no tiene como que una tonalidad cálida, o sea, tiene una tonalidad muy neutra en todo el sonido, pero pues ahorita en el bajo, ¿no? Cuando ahora vamos con el IE900. El IE900 es el que sigue en cuanto a cantidad de bajo. También tiene muy buena extensión en el subbajo, como lo mencionan en muchas de sus reviews, pero siento que tiene un poquito menos extensión en el subbajo. A lo mejor pues también tiene que ver la tecnología del Dynamic Driver, que tiene un poquito menos de extensión a comparación de los otros dos, pero aún así sí tiene una buena cantidad de subbajo, pero ese sí está más enfocado al mid bajo. Y el mid bajo tiene un poquito más de cuerpo que el Helios, entonces por lo general sí tiene un poquito más de cantidad de bajo en general. Digamos que sí va a ser un poquito más flexible para todo, para todos los géneros y canciones. El IE900 digamos que es un punto más medio, más flexible de los tres. Y de nuevo este va un poquito más enfocado hacia el mid bajo. El mid bajo de ese Dynamic Driver súper satisfactorio, o sea, el golpe de las notas muy profundo y se recupera relativamente rápido. La verdad, para ser un Dynamic Driver muy preciso, no tan preciso como el del Helios, que es exageradamente preciso, pero también muy preciso para ser Dynamic Driver. Pero de nuevo, lo importante es ese golpe, esas notas tan satisfactorias en el mid bajo que da el IE900, que lo hace para mí un poquito más flexible para los géneros en general, todos los géneros en general, todas las canciones en general. Pero la verdad es que los dos muy bien también, muy flexibles en general. Y ahora terminamos con el Mado Type 622 Basshead. O sea, este sí tiene un bajo considerablemente más potente que ambos, aunque hasta eso en el subbajo es muy parecido a los otros dos. Tiene la extensión del Helios, porque pues tiene este Planar Magnetic, tiene la misma extensión del Helios básicamente. En cuanto a cantidad, tal vez sí tiene un poquito más de cuerpo el subbajo, entonces le agrega un poquito más de calidez. Y el mid bajo es donde sí tiene todavía más cuerpo, ahí le agrega calidez al mid bajo. Por cierto, también el IE900 tiene un poquito de calidez en el mid bajo, pero el Type 622 sí le agrega todavía más calidez. La verdad es que sí tiene bastante cuerpo. Es un bajo de basshead, entonces sí es un bajo muy potente. Ahora, este va a ser como en forma de B, entonces a lo mejor para algunas personas el Type 622 sí tiene a lo mejor mucho mid bajo. Su mid bajo no es tan profundo, las notas como el IE900 o el Helios sí se siente un poquito más seco a comparación de los otros, pero se siente un golpe más visceral. O sea, sí es un bajo mucho más
imponente, más masivo. O sea, la verdad es que sí es un bajo que sí te impone bastante. Entonces, tenerlo a considerar, yo creo que ese es uno de los puntos a considerar, que si no buscas algo con bajo de basshead o algo en forma de B, el Type ya va siendo como que muy distinto a los otros dos en eso. Y bueno, pasamos a las frecuencias medias. Las frecuencias medias, wow, también excelentísimos los audífonos, la verdad. El Helios, como mencioné, sabes que los tres son conocidos por tener mucho detalle. El Helios tiene mucho detalle en las frecuencias medias. Y sus frecuencias medias, a pesar de que, mira, vamos a poner rápidamente las gráficas. Nada más existen las gráficas para el Helios y el Sennheiser i900. Para el Type 622 no existe gráfica, y eso que ya lleva aproximadamente un año de que salió, pero no existe gráfica de ese. Y como podemos ver, aquí está el Harman. Y como podemos ver, ambos hasta cierto punto están un poquito basados en el Harman. Aunque tengan esa disminución que a lo mejor esperas de un Harman, no lo vas a notar, especialmente en el Helios. O sea, en el Helios, de nuevo, a pesar de que en la gráfica muestre que está basado en el Harman, no se siente esa disminución. Hay algunas personas que en algunas reviews han dicho que se siente la disminución y que afecta a las voces masculinas. Yo la verdad no siento eso. O sea, no, yo no siento que tenga esa disminución. Yo lo siento que la verdad está muy bien equilibrado en general el Helios. Las voces, tanto los instrumentos, están como en el mismo nivel. Y el Helios hace que sí dependa mucho de la masterización, de cómo esté la canción, de decir, a lo mejor le da un poquito más de enfoque a las voces o le da un poquito más de enfoque a los instrumentos. Sí va a depender un poquito más de las canciones en el Helios, por ser como que sí muy equilibrado y de nuevo, o sea, muy, muy limpio y muy detallado. También la separación instrumental, excelente en el Helios, la verdad. Yo digo que los tres, las frecuencias medias son las más limpias. La verdad es que muy limpios, y tienen una tonalidad neutra. O sea, no te va a dar una coloración. La coloración la vas a tener que buscar pues en la canción, y a lo mejor ligera coloración dependiendo de tu fuente, ¿no? Pero no te la va a dar el audífono como tal. Entonces, si estás buscando algo emotivo, algo cálido, yo creo que el Helios ya de plano de ahí lo vas sacando. Pero si estás buscando algo más neutro, algo más equilibrado, algo más de referencia, el Helios definitivamente algo es al que le vas a voltear, la verdad, muy bueno en eso. Ahora nos vamos a las frecuencias medias del i900. También, como podemos ver en muchas reviews, el i900 también es conocido por ser bastante detallado para ser un dynamic driver. Muy buenos tecnicismos también en separación instrumental. Pero definitivamente frente a los otros dos monstruos sí se queda. O sea, si estás escuchando cualquiera de los otros dos y cambias al i900, no voy a decir que lo escuchas velado, pero sí puedes escuchar esa disminución en el detalle y separación instrumental. Definitivamente los otros dos son unos monstruos completamente. Aún así, el i900 en las frecuencias medias, para ser un dynamic driver, sí se defiende bastante bien, sí tiene buena cantidad de detalle, sí tiene buena separación instrumental, pero de nuevo, teniendo en cuenta que es un dynamic driver. Y como pudimos ver en la gráfica, este i900 sí tiene una disminución en las frecuencias medias altas. Entonces, a lo mejor en el Helios, que no lo mencioné por irme súper rápido, pero en el Helios a lo mejor ciertos géneros, por ejemplo, si escuchas música de anime, yo escucho música de anime, si no está bien masterizada, a lo mejor ahí hasta cierto punto en el Helios puede empezar a ser un poquito, no gritones, pero te pueden llegar a fatigar después de un rato ciertos géneros, de nuevo música de anime, o ciertos, por ejemplo, ciertos instrumentos de cuerda, a lo mejor como por ejemplo violines o incluso trompetas. Si la masterización no está muy bien, o si le está subiendo un poquito, a lo mejor en el Helios sí puedes llegar a notar cómo sobresale de pronto algunas notas y puede llegar de nuevo a fatigar de pronto de vez en cuando, pero tendrías que tenerlo para que todo eso pase como que en un volumen ya algo alto, considerablemente alto. Entonces, por lo general, yo digo que no deberías preocuparte tanto en el Helios, y por ende mucho menos en los otros dos que tienen más disminución en las frecuencias medias. Pero de nuevo, regresando al i900, tiene esa disminución en las frecuencias medias altas, entonces ligera. Tampoco se siente tan notable, o sea, sí ya se siente un poquito la disminución comparado al Helios, pero tampoco es tan agresiva. Y de nuevo, solamente es como que en las frecuencias medias altas, pero sí es un poco notable. En algunas ocasiones, algunas voces masculinas, yo digo que especialmente, sí vas a notar como que
sí bajan un poquito más en el IE900, pero yo creo que tampoco es una cantidad tan grande, no te deberías de preocupar tanto, pero también hace que sea más seguro en las frecuencias medias altas, o sea que si lo escuchas en un volumen pues a lo mejor más alto, no vas a tener como que ningún tipo de agresión en el IE900. Entonces hasta cierto punto pues sí, con un poquito de disminución comparado al Helios, pero también le otorga un poquito más de flexibilidad, ¿no? Lo mismo con el bajo. Entonces, como podemos ver, el IE900 es como que el maestro de la flexibilidad. Y finalmente, las frecuencias medias del Type 622. Estos sí tienen una forma de B muy notable. O sea, sí es una forma de B, lo que es B, y sí se siente la disminución en las frecuencias medias. Aún así tienen más detalle que el IE900 y casi el mismo detalle que el Helios, y eso que el Helios no tiene pues, la disminución, o sea, sí está todo hacia enfrente, y el Type 622 sí tiene una disminución súper considerable, y aún así casi tiene el mismo nivel de detalle, si no es que el mismo nivel de detalle. Lo único que le afecta es, como había mencionado, el bajo del Type 622 es muy potente, entonces hasta cierto punto el mid bajo o la región de las frecuencias medias bajas hasta cierto punto pueden perder algo de no voy a decir de detalle, pero a lo mejor de separación. O sea, a lo mejor algunas notas van a quedar un poquito enterradas en esa región con el Type 622, pero aún así mantiene muchísimo detalle, una separación instrumental también muy alta. O sea, de nuevo es casi al nivel del Helios, si no es que el nivel del Helios solamente es esa región de las frecuencias medias bajas, donde a lo mejor algunas notas quedarán un poquito veladas por la cantidad de bajo, pero en general también muy altos sus tecnicismos, su nivel de tecnicismo del Type 622, a pesar de tener una forma de B bastante notable. Y las frecuencias medias altas es una forma de B, entonces también hasta eso no tiene esa disminución como el IE900, que sí tiene esa disminución en las frecuencias medias altas, sino que como está todo disminuido en las frecuencias medias del Type 622, las frecuencias medias altas ya van de subida. Entonces no va a tener ese detalle que a lo mejor el IE900 tenía, de que las voces masculinas a lo mejor en ciertas canciones podrían llegar a notarse un poquito más abajo. El Type 622 de nuevo como que no tiene esa disminución, sino que ya va de subida. Pero por lo general las frecuencias medias en todo, como un todo, están disminuidas en el Type 622. Entonces nada más tenlo mucho en cuenta, pero también tenlo en cuenta que a pesar de estar considerablemente disminuidas en forma de B, cargan mucho detalle y muy buena separación instrumental. A lo mejor no tan limpio, de nuevo por las frecuencias medias bajas, no es tan limpio como el Helios, pero aún así bastante elevado su nivel de tecnicismo del Type 622. Ahora, también te da un poquito de calidez, y también no lo mencioné con el IE900, también te da un poquito de calidez, que de nuevo el Helios mencioné que ese sí es una tonalidad más neutra, pero el IE900 y el Type 622 sí te otorgan como que un poquito más de calidez, y sí es un sonido un poquito más emotivo definitivamente en las frecuencias medias. Y nos vamos a las frecuencias altas también. Las frecuencias altas son audífonos muy conocidos por ser audífonos brillantes, con mucho detalle, con buena extensión, con buena región del aire. Entonces, pues la verdad van a ser muy fuertes también aquí. O sea, en las tres regiones son muy fuertes estos audífonos, la verdad. Las frecuencias altas nos vamos con el Helios. Para mí, casi excelente el Helios. Tiene buena extensión, buen aire, buen brillo, pero sin ser exagerado. O sea, algo exagerado para mí sería, por ejemplo, el 64 Audio U2ET, que sí tiene muchísima extensión, muchísimo brillo, o sea, como que muchísima chispa, muchísimo detalle en las frecuencias altas, pero suenan súper artificiales para mí y muy sibilantes. O sea, a mí se me hacen muy artificiales, por ejemplo, esos. El Helios no llega a ese nivel en nada de esos, pero suena muy natural, la verdad. Suena muy bien controlado en sí las frecuencias altas para tener ese nivel de brillo. Está muy bien controlado. Yo todavía puedo llegar a escuchar un poquito de sibilancias, pero usualmente no van a escuchar ese nivel de sibilancias, créanme. Pero yo sí todavía le llego a notar un poquito, pero aún así los controla bastante bien. Y de nuevo, son audífonos conocidos por tener mucho brillo, pero no es exagerado, ¿no? En ninguno de los tres. Entonces, ahí yo siento que el Helios es especialmente bueno en las frecuencias altas, en cómo las maneja, en cómo las controla y en cómo sí le da ese brillo
ese detalle, esa chispa, ese aire, pero sin ser exagerado, manteniéndolo en lo natural. Muy bien el Helios ahí. El IE900 casi sí tiene un poquito más de brillo, un poquito. Y de hecho se vio en la gráfica que sí tiene tantito más de brillo, pero no lo vas a notar tanto porque la gráfica lo dice, ¿no? O sea, porque tenga en sí más brillo, lo vas a notar como lo dije en las frecuencias medias del IE900, como que las frecuencias medias altas como que tienen esa disminución tantita, para que no corra ese riesgo de ser un poquito gritón. Pero por eso vas a notar que sí tiene tantito más brillo, ¿no? No es mucho. Y también lo controla muy bien. También tiene muy buen detalle. También tiene muy buena extensión. También tiene muy buena región de aire. A lo mejor un poquito menos que el Helios. De nuevo, es un poquito la limitante a lo mejor del Dynamic Driver, de la tecnología comparada a los otros dos. Pero aún así, para ser un Dynamic Driver, mantiene muy bien todos esos tres. También lo controla bien, aunque sí noto un poquitito más de sibilancias. Y además, esas un poquitito más de sibilancias sí son un poquito más en pico en el IE900. No, yo creo que las personas, la mayoría de las personas no va a tener que preocuparse por ese pico. De nuevo, yo porque soy en verdad estúpidamente sensible a las sibilancias. Pero aún así yo siento que todavía son aceptables para mí en el IE900. Aún así les controla bastante bien. Entonces también muy bien, un poquito más brillantito que el Helios. El IE900 un poquito más brillante, pero en general también lo controla muy bien, aunque no tenga esa extensión y ese aire a lo mejor, pues por la limitante del Dynamic Driver, yo supongo. Y finalmente nos vamos con el Mado Type 622, que como habíamos mencionado venía en forma de DB, pero aquí en las frecuencias altas sí como que da todavía el salto en forma de B, o sea como que van todavía más de subida, y son los que tienen más detalle, son los que tienen más extensión, son los que tienen más aire, son los que tienen como que esa más chispa extra. Y de nuevo, o sea, de por sí los otros dos ya eran brillantes, ya tenían detalle, ya tenían extensión. Los Type 622 lo llevan todavía un punto más arriba, pero todavía sin ser como que ese exagerado, todavía sin perder completamente la naturalidad, como de nuevo lo mencionaba con los U2CT, que no me termina de convencer las frecuencias altas del U2CT. Entonces el Type 622 tiene todavía más detalles que los otros dos, no que el U2CT, pero que los otros dos. Sí tiene un poquito más de extensión, un poquito más de detalle, un poquito más de aire, pero también tiene un poquito más de descontrol. Para mí, que de nuevo soy exageradamente sensible a las sibilancias, sí tiene un poquito más de sibilancias, definitivamente. A lo mejor no son tan en pico como el IE900. Las del IE900 para mí todavía son un poquito más agresivas, pero sí tiene un poquito más en cuanto a cantidad. Un poquito más de sibilancias, pero menos agresivas que el IE900. Entonces ahí más o menos se va, ¿no? También, pero pues para mí sí ya va siendo como que un poquito más difícil de escuchar el Type 622, pues porque soy exageradamente, estúpidamente sensible a las sibilancias. Pero aún así, de nuevo, o sea, mis amigos que los han escuchado, que también tienen audífonos de esta gama, que tienen audífonos más caros, que también son reviewers, ninguno de ellos se ha quejado del Type 622, de las sibilancias. Yo soy el único que en verdad ya les empieza a costar aguantarlos. Pero, o sea, de nuevo, en general no se deberían de preocupar por las sibilancias. Nada más que yo sí estoy bien jodido. Y ahora sí me eché rápido, no digan que no. Y vamos con el Soundstage. El Soundstage del Helios y el IE900 es básicamente el mismo. Su Soundstage es bastante por el precio. La verdad es que está ok. O sea, por el precio a lo mejor sí esperarías algo un poquito más con más espacio. Pero digamos que están ok, están en un punto medio, ¿no? O sea, digamos que no son personales, definitivamente, el soundstage del Helios ni del IE900, pero tampoco es un soundstage que verdaderamente sientas amplio, la verdad. O sea, yo he visto en reviews de ambos que sí los manejan como un soundstage muy, muy amplio. Yo no diría que son tan amplios, la verdad. A mí no me sonaron tan amplios sus soundstage. Y digamos que el Helios, especialmente el Helios, no tiene altura. O sea, el Helios sí se siente más unidimensional, por así decirlo. Yo creo que es una palabra donde se puede entender más rápido. Donde, de nuevo, el soundstage, o sea, sí tiene el espacio hacia los lados, pero no tiene esa altura, no sube, o sea, no tiene como que ese layering que hagas sentir que tenga algo de altura. Digamos que es el más unidimensional, donde el sonido
pues nada más está hacia los lados, ¿no? O sea, como que hacia los lados así. Ese es el Helios. El IE900, de nuevo, básicamente el mismo soundstage, si acaso un poquito más amplio el IE900, pero es casi nada. O sea, de nuevo, para cuestiones prácticas, los dos son algo en cuanto al espacio, pero el IE900 sí tiene tantita altura, o sea, sí ya empieza a tener como que ese tecnicismo, o sea, no es tan importante ese tecnicismo, por Dios, o sea, obviamente sí te habla de que sí está mejor trabajado el audífono, porque es un tecnicismo algo raro, pero honestamente ese tecnicismo no es tan importante, pero sí tiene un poquito más, ya empieza a tener algo de altura el IE900. Algo mencionar rápido es que al principio yo pensé que el Helios tenía un soundstage más amplio, pero como mencioné en la presentación, el IE900 yo creo que sí tienes que estarle buscando un buen fit. Bueno, obviamente el fit de nuevo es importante para todos, pero sobre todo el IE900, ya que encuentras un buen fit, ya que verdaderamente puedes escuchar su sonido, sí está un poquito más amplio, está tantito, ¿eh? Y bueno, pasando al Mado Type 622, este sí es soundstage, sí se los vuela a los dos en cuanto a amplitud, sí es considerablemente más amplio. Digo, sigue siendo un in-ear, o sea, tampoco es como que, super 3D, o sea, tampoco. Pero sí se los lleva un poquito a los otros dos. El Type 622, este sí es soundstage en in-ears. Y este sí tiene altura, o sea, sí puedes sentir el layering, o sea, como si en las canciones el bajo está un poquito más arriba, aquí un instrumento, aquí otro instrumento, aquí este instrumento. O sea, sí tiene mucho más altura que los otros dos. O sea, en cuanto a soundstage como tal, completo el soundstage, sí se los vuela bastante gacho el Type 622 a ambos. Muy bien trabajado, teniendo en cuenta que es el más barato. Muy impresionante eso, ¿no? En específico, así como el Helios, muy impresionante. Las frecuencias altas, muy impresionantes. El Type 622, muy impresionante. El soundstage en general. Y en cuanto al imaging, los tres son excelentes. El imaging, yo creo que especialmente el Helios, a lo mejor por la ayuda que pues, es más unidimensional, pero sí, yo digo que es especialmente más preciso el imaging del Helios, pero pues, los tres son también muy precisos, la verdad. Y bueno, pues obviamente para escuchar música, bueno, depende de qué tipo de música, pero para tener el soundstage o para ver películas, pues especialmente va a brillar un poquito más el Type 622, evidentemente. Y bueno, en resumen, yo digo que los tres son excelentes audífonos. O sea, a los tres les puedes aventar cualquier género y te lo van a manejar muy bien, pero sí es cierto que pues sí hay diferencias entre los tres y que pues a lo mejor sí tienen fortalezas en específico. De nuevo, el Helios yo lo describiría como... el Helios es lo que te espera, es la definición de hi-fi, de high-res por $1,100, o sea, por los $1,000. O sea, yo creo que el Helios es como te imaginas que suena un audífono de $1,000. O sea, de nuevo, porque tiene ese equilibrio en todas las áreas, en todo el sonido. No tiene una tonalidad neutra, o sea, no le aplica calidez el audífono. Y de nuevo ese equilibrio, esa neutralidad, esa manera de manejar bien, esa limpieza, ese detalle, esa separación instrumental. Para mí el Helios es como que la definición de hi-fi, de high-res, lo que te esperas. Entonces yo creo que si lo que buscas es algo limpio, eso, el Helios es un audífono excelente para eso. Entonces, muy bien ahí el Helios. Rock, por tener el nivel, mismo nivel, en las frecuencias medias de voces e instrumentos, que a lo mejor te lo va a manejar de acuerdo a cómo está la masterización, ¿no? Entonces, rock, especialmente en el Helios, música instrumental, digamos que jazz, blues, muy bien en el Helios. ¿Qué más? Metal, pero metal muy rápido y pesado, de nuevo por esa limpieza que tiene. Te lo va a manejar completamente bien el Helios. Metal ya como que más heavy metal, donde a lo mejor si buscas algo más de potencia en los instrumentos, como algo más potente, más titánico, a lo mejor ya estás viendo hacia los otros dos, ¿no? Pero de nuevo, o sea, los tres pueden mover cualquier cosa. El Helios, de nuevo, a lo mejor
En cuanto a música de bajo pesado, sí los puede mover, definitivamente. Sí hay canciones de bajo pesado donde sientes que el Helios es suficiente, pero en otras canciones definitivamente vas a decir, no, pues sí le falta. Sobre todo cuando estás escuchando a los otros y pasas al Helios, sí es como que sí se siente un poquito ligerito en el bajo, la verdad. Y en 900 para mí es la definición de flexibilidad. El IE900 yo creo que, no, como tiene un poquito más de bajo, como el mid bajo es un poquito más satisfactorio, las frecuencias medias altas tienen como que esa disminución, entonces no tiene el riesgo de fatigarte, aunque sí es un poquito más brillante. De nuevo, eso para mí lo hace el más flexible de los tres. O sea, el IE900 para mí es como que el que es más fácil que te guste de los tres, es el más fácil que te guste el IE900 por esa manera, por ese tuning, por esa calidez un poquito extra que le da. Y de nuevo, y el bajo extra y las frecuencias medias altas un poquito disminuidas le da esa flexibilidad. A este le puedes aventar todo, y de nuevo a lo mejor no tiene la limpieza, ni el detalle, ni la separación instrumental de los otros dos por ser Dynamic Driver, pero aún así es conocido por sí ser muy bueno en eso, incluso siendo para un Dynamic Driver, ¿no? O sea, para ser un Dynamic Driver está bastante bien. Pero no, es el más flexible en mi opinión. El IE900, por ejemplo, es el que yo escogería, el IE900, la verdad. Por esa flexibilidad más que nada. Y finalmente nos vamos con el Type 622, definitivamente el más raro, porque pues, tiene un tuning más raro, más en B. O sea, usualmente por este rango de precios o ves algo o parecido al Helios o parecido al IE900, obviamente es como que lo que más ves. Rara vez ves una forma de B así tan marcada, y sobre todo a pesar de ser una forma de B muy marcada, con esa cantidad de detalle, con esa cantidad de separación instrumental. O sea, sí está muy cañón el Type 622, pero sí es un poquito más niche, ¿no? O sea, porque en este rango de precios usualmente ya buscas algo, ya no buscas tanto como esa forma de B. O sea, no tantas personas lo buscan, pero para lo que lo busquen y no quieran gastar tanto en otros audífonos que sean mucho más caros y a lo mejor no tengan ese detalle ni esa separación instrumental que el Type 622, pues el Type 622 es esa opción, ¿no? O sea, como quieres esa forma de B, quieres un sonido mucho más imponente, aunado, o sea, a su bajo y a su soundstage tan amplio, ¿no? O sea, y con altura, o sea, que entonces es un sonido bastante imponente en general el Type 622, que de nuevo a lo mejor ensucia un poquito el mid, las frecuencias medias, bajas. A lo mejor algunas notas se van a ensuciar un poquito por esa cantidad tan titánica de bajo, y a pesar de que tiene un montón de detalle y separación instrumental, a lo mejor un poquito de suciedad ahí en esa región. Y de nuevo, yo creo que el Type 622 es como la definición de titánico, de imponente, o sea, por la forma de B y por el bajo y por el soundstage que tiene, ¿no? Entonces es un audífono un poquito más niche de los dos, pero no, también le puedes aventar de todo y también te va a dar como que esa calidez parecida al IE900, también te la va a dar a pesar de ser un planar. Entonces también sí, el Type 622 sí es un poquito más raro. O sea, es algo que a lo mejor el IE900 sí es algo que te puedes comprar así a ciegas y lo más probable es que te guste, incluso el Helios también. Pero el Type 622 yo creo que sí es algo que preferentemente tienes que probar, o que sí tienes que saber que quieres comprar algo en forma de B, algo de nuevo con sonido un poquito más potente. Pero especialmente para mí el punto a considerar más importante del Type 622 es la forma de B, definitivamente, ¿no? Pero de ahí en fuera también tiene un montón de detalle por ser planar. Y entonces sí, la verdad es que esta comparativa estuvo buena. La verdad es que los tres audífonos son brutales. Los tres audífonos, verdad, son tres excelentes audífonos. Muy, muy, muy buenos. O sea, independientemente del precio, que pues obviamente son caros, especialmente el IE900 es más caro, casi siempre. Independientemente de eso, son muy buenos audífonos. La verdad, audífonos que sí les puedes aventar de todo y te lo van a resolver muy bien, pero de nuevo, cada uno como que sí tiene sus puntos en específico, que si buscas algo en específico, pues obviamente te vas hacia ese audífono, ¿no? Pero pues sí, muy, muy buenos audífonos. Pero pues ya, después de esta review, ya es hora finalmente de regresar por 3-4 meses
a reviews de audífonos baratos. Sí, ya es hora de $20 a $100 aproximadamente. Vamos a regresar. Ya estos 3, pum, a la basura. Ya no los voy a volver a usar. Porque ahorita sí, ya siguen audífonos baratos. Oh, ya, bueno, el Helios no lo voy a tirar porque es de mi amigo, pero los otros dos sí, ya es como que ya no los voy a usar porque vamos a los audífonos baratos, ¿ok? Y pues nada, espero que les haya gustado esta review. Según yo sí me apuré, pero son 3 audífonos muy cabrones, entonces pues sí, obviamente me iba a tardar un poquito. Pero sí siento que se me fue rápido, sí hablé muy rápido y traté de irme rápido. Entonces espero que les haya disfrutado. Si alguno de ustedes está interesado en estos audífonos, la verdad es que son muy buenos, Se van a llevar un pedazo de audífono con cualquiera de estos 3. Y pues nada, cuídense mucho. Chao. Nos vemos en un mes, yo creo.